bienvenida, bienvenido. A mí me cabe el honor de presentar esta tarde más al autor que al libro, porque yo que he asistido, como ustedes seguramente, a tantas presentaciones de libros, aborrezco de las que se encarga el presentador del acto de hacer como una especie de lucubración sobre el libro, que acaba muchas veces dejando poco margen al propio autor, ¿no? Y en este caso Óscar García Jurado nos trae un libro, una historia, porque hablamos de historiador, pues no sé si podríamos hablar de historicismo también, luego te lo voy a preguntar, que se titula Aproximación del capitalismo al capitalismo andaluz. Me encomiendan, y yo lo recibo con mucho gusto, la tarea de introducir en Granada, nuestra Granada, este libro, esta obra de investigación, esta aproximación al capitalismo andaluz. Y varias preguntas me asaltan, o podemos preguntarnos de primera hora. La primera, ¿de qué va el libro? Por supuesto, para eso estamos aquí. La segunda, ¿quién es su autor? Y la tercera, ¿qué hace un cantador flamenco presentando un libro sobre capitalismo andaluz? Pero yo creo que todo está relacionado, como podemos ver, y además en él convergen todas estas cuestiones. Entonces, la primera la vamos a dejar en manos del propio Óscar a través de las preguntas que le iremos formulando, y por supuesto yo creo que podemos abrir un turno de preguntas, ¿verdad? Que puede ser muy enriquecedor e interesante. Sin que ello, sea óbice de que yo también puedo hacer algún apunte de lo que he leído, si lo he entendido bien. Pero en segundo término, sí que podríamos despejar eso de, por si alguien no lo conoce, esa segunda interrogación de quién es Óscar García Jurado. Profesor, investigador, escritor, economista andaluz, ha sido profesor de la Universidad Pablo de Olavide, es doctor en Ciencias Económicas con una tesis titulada Sistemas Productivos Locales y Desarrollo Local de Andalucía, 1998 y hasta 2012, ¿no? Que fue cuando acotaste ese periodo que acotaste. Estudio de caso de la aceituna de mesa en Morón de la Frontera, el pueblo del Gallo, como ustedes saben, el pueblo del mundo del flamenco. Puedo ponerle muchos nombres y apellidos a estas ciudades flamencas donde las haya, y que se puede además consultar, porque generosamente está ahí para consultarlo la red, la tesis doctoral, ¿verdad? Está online, se puede consultar. De hecho, yo le he echado un vistazo por si tienen interés. Además, Óscar también es activista, es cooperativista en Talayos, cooperativa, colaborador también de Autonomía Sur, de SAT Coopera, del COP 65, etcétera, etcétera. Él ha impartido e imparte cursos y formaciones sobre temáticas relacionadas con la economía social y solidaria, con la economía territorial o el empleo y la renta básica. Escribe y forma parte también del consejo editorial del Portal de Andalucía. Es investigador, asimismo, en el Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Sevilla. Esto fue entre el periodo de 2002 y 2010. Y por último les contaré que ha publicado también y que ha participado en publicaciones como El capitalismo en carne y hueso, Aproximación a la economía crítica para entender y actuar, Catálogo de políticas miserables, Informe Sur, ¿Qué es la renta básica de las iguales?, Vivir donde quieras, del PER a la renta básica en el medio rural andaluz, o Soberanías, una propuesta contra el capitalismo. Como ven, un talento multifacético que no dimite de su acento, que no dimite jamás del lugar donde ha nacido, de su cuna, y que ahora alumbra esta nueva obra, que tiene pocos meses, ¿no, Óscar? Que llevará un... ¿Antes de cuándo? Poquito. Primavera. De primavera. 4 o 5 meses. 4 o 5 meses. Efectivamente, ahora alumbra, como les digo, esta nueva obra acerca de la evolución histórica del capitalismo en Andalucía, un libro de unas 180 páginas que ha confeccionado además de forma, y esto se le agradece mucho a los economistas, de forma que lo podamos entender los que no lo somos, aunque obviamente hay algún tecnicismo, pero yo creo que es
perfectamente comprensible, supongo que sería también tu intención, ¿verdad?, que todo el mundo pudiera acercarse a esta aproximación al capitalismo andaluz. Huyendo, desde luego, de los abstrusos conceptos teóricos del economicismo actual para presentarnos un libro ameno, comprensible, como les digo, prologado además por el catedrático que fue también director de tu tesis, puede ser uno de los directores, Manuel Delgado Cabeza, a la postre, como digo, director de su tesis. Entonces, si les parece, vamos a ahondar en el libro a través de una especie de diálogo que, desde luego, es con ustedes. Óscar, ¿cómo surge, porque supongo que llevaría mucho tiempo trabajando, ¿verdad?, en esta materia, pero cómo surge de alguna manera esta publicación? Es decir, reunir todas tus investigaciones en torno a esa aproximación al capitalismo andaluz y la acotación a lo andaluz. ¿Por qué? Bueno, primero, muchísimas gracias a la invitación, a ti por presentarme y encantadísimo de venir aquí a hablar de la economía andaluza. ¿Cómo surge el libro? A ver, si se fijáis, hay pocos libros de economía que sirvan para montar un debate público entre personas normales que no sean banqueros, financieros y demás, hay muy pocos, y de economía andaluza muchos menos. Esto no surge como voy a escribir un libro sino surge de algo más pragmático todavía. Aquí hay un compañero, José Manuel Betanzo, trabajamos en el mundo del cooperativismo y publicamos cosas. Desde hace muchísimo tiempo, nos la paguen o no nos la paguen, nosotros hacemos investigación. Y esa investigación es gratuita subirla a internet ahora. Entonces yo cogí y llevaba estudiando a Carlos Arenas Posada, 2 o 3 volúmenes de lo que está trabajando de la historia de Andalucía, junto con cosas de La Comba, de Manuel Delgado Cabeza, etcétera, etcétera. Y en un verano, pues, que fue el verano el anterior, le digo, Betan, tengo aquí una cosita que he cortado, pegado, un resumen, una cosita así. Betan es geógrafo, a ver qué te parece. Digo, Oscar, esto está muy bien, si le añadimos un poquito, y digo, lo subimos, pero a partir de ahí empezamos a pensar cómo lo ampliábamos, y de esa pequeña introducción a una historia económica de Andalucía, le añadimos un poco de análisis de lo que está pasando ahora, y le añadimos otro trabajo que yo ya había medio publicado en la revista de antropología, de Revista Andaluza de Antropología. Normalmente los economistas hoy en día no se están dedicando a esto, se están dedicando a otras cosas. Entonces, para hablar de economía social o de la economía que nosotros entendemos, normalmente ahora tienes que publicar con los antropólogos, claro. A los institutos, normalmente me invitan los historiadores, nos invitan la gente que da economía. Y así surge eso. De un diálogo con el compañero, y en un momento dado me dice el compañero, oye, pues yo tengo aquí una pequeña financiación que nos dieron, vamos a sacarlo. Y sacamos, Betan, ¿cuánto sacamos los primeros? 20, 30 libros o algo así. O algo así. Era para nosotros. Vamos, era para nosotros. Y en un momento dado nos pidieron que hiciéramos presentaciones y dijimos, pues vamos a sacar más libros. Y aquí tenéis abajo, la edición es de 2 cooperativas y los compañeros del taller vinculados a la librería de Sevilla de La Fuga, que es nuestra fuga, es nuestro lugar de huida. Y a partir de ahí surge esto, surge con una dinámica de déjame que me extienda un poquito más. Sí. En realidad, no se está haciendo economía. Es decir, hoy en día, cuando abren la página de cualquier periódico digital o tal, de lo que se habla ahí es de economía capitalista. Pero la economía no es la economía capitalista. En primero de bachillerato hoy en día y en primero de carrera, de cualquiera, te dicen que la economía es una disciplina que trata de recursos escasos susceptibles de usos alternativos, es decir, si hay el agua no es un problema económico en Groenlandia y lo es, ¿vale?, que sirve para la satisfacción de las necesidades de la gente. Esa es la economía que yo me agarré y es la economía que yo creí. Conforme vas avanzando el curso te das cuenta que de lo que se habla en la economía no es de esa economía que sirve para la satisfacción de las necesidades de la gente, o como la economía ecofeminista ha dicho, para la sostenibilidad de la vida. Te vas dando cuenta que al final lo económico únicamente se queda en aquello que sirve para la acumulación de capital, para la generación de beneficios, para la ganancia.
¿Y dónde queda la satisfacción de la necesidad de la gente? En la medida en que genera beneficios, ganancias. Si no, si es más rentable hacer corbetas en Cádiz para matar a gente, se construyen. ¿No? Por tanto, lo primero que decimos aquí es que nosotros estamos haciendo economía. Y no nos vale decir que hacemos economía social. No, nosotros estamos haciendo economía. El resto de los economistas están haciendo economía capitalista. Porque el para de ellos es completamente distinto al para de la economía tal como la entendemos y de la que no queremos renegar. Aunque nos inviten en los institutos los historiadores y no nos quedan economía. Quería decir que es un libro, bueno, gran parte de tu obra es descriptiva, histórica, pero también es prescriptiva en el sentido en que, además de contar la historia, también gran parte de tu obra hace propuestas alternativas, que eso es algo que muchas veces se echa en falta, ¿no? En ese sentido, me gustaría preguntarte, por si además de este libro quieras retomar o remontarte a alguno de ellos. Y luego la portada, obviamente, a cualquiera le llama la atención. No comprarás este Kante. ¿Qué significa? ¿Por qué escoges esta portada? ¿Y qué significa estos secadores? Porque son secadores, ¿no? Sí. Eso es un mural de la caseta del sindicato en mi pueblo, en Morón de la Frontera. No sé si se había enterado que soy de Morón de la Frontera. Y nuestra caseta, hasta que ya dejamos de era una caseta para trabajarla, casi no para disfrutarla, ¿no? Es de donde sacábamos los recursos, bueno. Y eso lo teníamos allí. No comprarás este Kante. Lo hizo una persona del Coroní que no sé quién es el autora, porque no lo podemos poner, pero ha sido siempre una referencia porque, claro, esto también está unido a que yo llevo bastante tiempo, mirando en las letras flamencas el pensamiento económico de las clases populares. Claro, por ahí va yo. Claro. Y esto fue, yo ya había mirado la soledad de la ciencia, no sé qué, no sé cuánto, y un día, allí en mi caseta, echando cerveza, corriendo, digo, ya, no comprarás este Kante. Valor de uso, valor de cambio. Es decir, podemos coger capital y meternos en la economía marxista más complicada del mundo o explicarlo a través de cómo lo explica la gente del Kante. Y en el Kante está expresado lo económico en la definición que he dicho antes, en muchísimas letras, porque al final la gente hace economía. Entonces, es que esto es muy potente, porque nosotros en Flamenconomía decíamos, aquí, la gente que está aquí trabajando, dice, podrás comprar mi mano de obra, pero no comprarás mi cultura, o no comprarás mi forma de expresarme. Lo más profundo que yo tengo aquí es mi Kante. No me lo comprarás. Muy interesante. Y, claro, ahora me he ido al terreno un poquito más flamenco. Claro, y ya no puedes salir de ahí tú. Ya estás ahí acorralado. Si no te importa, podrías una pincelada de lo que has investigado acerca del flamenco. Yo ahora mismo estoy más enganchado a eso que a esto, ¿eh? O sea que mira, yo soy hijo académico de Manuel Delgado Cabeza y como hermano de Manuel Delgado Cabeza de Isidoro Moreno. Claro. No está mal, no es mala marca. Cada uno que elija el padre y la madre no puede elegir, los catedráticos y eso casi un poquito más. Yo cuando acabé la carrera me fui a trabajar porque no quería, era más fácil trabajar cogiendo aceituna que trabajar en una empresa, ¿no? Y quise seguir estudiando. Y yo antes de entrar en los cursos de doctorado con Manolo Delgado Cabeza, en el departamento de Economía Aplicada 2, que era el único departamento que a mí me encajaba, yo quise entrar a estudiar antropología, que en aquella época con 2 años ya tenía otra vez la carrera, pero no tuve nota para entrar en antropología. Y eso que ellos dicen siempre, que la economía es parte de una cultura, no la cultura es parte de la economía, sino que la economía está incrustada en una cultura. La cultura es bastante más amplia. Siempre lo he ido tanto no leyendo o estudiando, sino como que me iba impregnando de eso. Yo soy aficionado, yo ni canto, ni toco las palmas, ni nada, pero soy aficionado. Entonces, siempre he escuchado un poco las letras. Y hubo un momento, trabajando en el IDR, que por las tardes nos quedábamos allí, uno del Viso del Arcó
que hacía mapas, que era un flamenco, y empezábamos a hablar de flamenco, y yo ya empezaba a decirle, ¿tú has escuchado la soledad de la ciencia? Es que la soledad de la ciencia es un ataque brutal a la epistemología de la ciencia. Y esto, entonces a partir de ahí fui mirando en las letras flamencas lo que se decía en las letras flamencas vinculado a lo económico, entendiéndolo lo que estamos diciendo, ¿no? Siempre digo que la definición de economía, de disciplina que trabaja con recursos escasos susceptibles de uso alternativo para la satisfacción de las necesidades de la gente, es la definición del ama de casa andaluza con 4 hijos. Recursos escasos susceptibles de uso alternativo para satisfacer las necesidades de la prole. ¿Quién es más economista que eso? Claro, eso está en las letras flamencas de las clases populares andaluzas que estaban trabajando en el campo, que estaban... Esto está ahí. Entonces, en la medida que vas buscando, que vas encontrando, pues te va enganchando. Y ahí también, con un amigo de toda la vida que es músico, nos invitaron a Voces del Extremo, que es un festival de poesía en Mogué, y Antonio Orihuela pues, dice, Óscar, tú vas a venir un día aquí a Voces del Extremo a cosas que yo escribía en Facebook y eso, vinculado por aquí. Eso fue el año de la pandemia, pues nos dio un año más porque no se hizo. Con mi compadre José empezó a hacer, claro, él investigando, cogió con el ordenador, él es músico, toca el oboe y es músico, y empezó con las bases flamencas a generar unas bases donde yo iba recitando, pero por el camino se nos metió que conseguimos que una cantadora cantara también, entonces aquello dio un giro, y todos nos picamos para ir generando el flamenconomía. Muy bien, Óscar, gracias. Óscar, lo andaluz, el capitalismo andaluz. ¿Hay algunas particularidades que se pueden reconocer del capitalismo andaluz con respecto a otros capitalismos del conjunto del Estado? Sí. Por ejemplo, bueno, se las analiza aquí. A ver, si yo quiero enterarme de lo que pasa aquí con la satisfacción de las necesidades de la gente, probablemente aprenda más en Tetuán que en Iruña. Claro. Y mucho más que en Hondarribia, que ahora estoy en Guipúzcoa mucho. Claro, la estructura de la propiedad de la tierra, el cómo se repartieron esos recursos escasos susceptibles de uso alternativo hace 500 años, te marca la economía. ¿Dónde buscamos eso? ¿Dónde encontramos eso? Pues está más cerca en un sitio que en otro. Por tanto, aquí hay una particularidad lógica, clara. Por eso creemos que hay que estudiar capitalismo andaluz. Y también es verdad que dentro del capitalismo andaluz, Betan y yo hemos creado nuestra base de datos en la que estudiamos las economías andaluzas. Y no por provincia, sino no es lo mismo una economía de un área metropolitana de Andalucía, no que el litoral andaluz, que las áreas de montaña o que el medio rural. Claro. Y por eso hablamos de las economías andaluzas también. Claro, en la medida en que quieres diagnosticar de qué vive la gente, que eso es lo que nos deberíamos dedicar a los economistas, de qué vive la gente, pues lógicamente en cada sitio se vive de un sitio distinto. ¿Por qué el marco es Andalucía? Claro, porque Andalucía sí tiene una historia, tiene unas bases que pueden ser más homogéneas que en otros espacios, en otros territorios, y en algún sitio tiene que quedar. Yo empecé estudiando de qué come Morón, o sea que yo ya he hecho en el extranjero. De Morón decimos que cuando bajamos la cuesta al Lazareto ya es el extranjero. Pero claro, aquí hay unas bases y también en la medida en que quieres proponer algo, y aquí en la tercera parte intentamos proponer algo que no sea un cambio en la política fiscal y monetaria, que también, que es a lo que se dedican los economistas, macroeconomistas, pero decimos, sí, vamos a cambiar la política monetaria y fiscal, y mientras tanto, ¿qué? ¿No? Pues yo creo que podemos hacer algo partiendo desde aquí. Y por eso, a lo largo del libro, aunque parezca muy teórico, pero no lo es, hablamos del trabajo, de la propiedad y del valor. Trabajo, propiedad y valor. En la medida en que el trabajo, la propiedad y el valor cambian entre el siglo XIII y XV, ya estamos generando una economía capitalista. En la medida en que a día de hoy, aquí, hoy,
cambiemos la forma de generar riqueza, cambiando la forma en que trabajamos, el valor de las cosas y el cómo nos apropiamos de ellas, estaremos generando otra economía. Y aquí, en Andalucía, hay un contexto socioeconómico distinto a cómo se hace en otros sitios. Por eso lo de la acotación. Pero también es el para qué, ¿eh? Claro, o sea, porque claro. yo no quiero diagnosticar, está bien. Claro, el médico tiene que diagnosticar, pero es que yo quiero curar. Y el médico quiere curar. Para curar tienes que diagnosticar, claro, lógicamente, pero con una finalidad. Yo lo de la descripción por la descripción, tampoco quiere, no sé, está bien, Sí. es necesario, pero nosotros no somos, yo, es verdad, fui profesor, pero yo no, hace muchos años que no soy profesor. A ver, no porque no quiera ser profesor, me encanta la clase, pero la universidad como que no me da un contexto propicio para. Pero nosotros queremos en el día a día transformar, o por lo menos no se participe facilón de lo que está pasando. Vamos a dejarlo ahí. Y en la medida en que podamos ir transformando en el día a día, estaremos haciendo otra economía. ¿Cuáles han sido los principales asombros que tú has experimentado a lo largo de la escritura, la confección, la investigación que te ha llevado a este libro? Es decir, ¿qué cosas te han sorprendido? ¿Qué hallazgos has encontrado? ¿Qué cosas que tú antes a lo mejor las intuías de pronto has encontrado a lo largo de la escritura de este libro y que te han sorprendido? A ver, este libro no es un... Bueno, como he dicho, no es me voy a poner a escribir el libro. No, eso... Este libro es de un proceso de mucho tiempo y después con el compañero hemos ido encajando cosas de aquí, y mira, sale un librito. El librito salía de 30 ejemplares. Ya hemos estado en Jaén, en Granada, en Sevilla, vamos para Cádiz. No, que el hecho de que podamos hablar aquí de lo que entendemos por economía es un triunfazo. Porque además creemos que ya está bien de que nos colonicen los conceptos. Porque estamos hablando de la colonización de Andalucía, pero es que para colonizarnos, Andalucía nos han tenido que colonizar también, que es el trabajo, que es el valor, que es la economía. Y que podamos aquí, en la medida de lo posible, hablar de nuestro concepto de estas cosas, para nosotros es un triunfo. A lo que iba, lo último que hemos añadido aquí, que eso llevamos 1 año y medio, 2, es fundamentalmente la nueva colonización del campo andaluz, podemos llamarlo así, la llegada de los fondos de inversión, no solo el campo andaluz. Me encargaron un artículo que iba más enfocado al campo y ahí yo me pegué un mes de tú dices, hostia, que BlackRock tiene una filial de tierra, que el mayor poseedor de tierra del mundo. ¿Sabéis quién es el mayor poseedor de tierra del mundo? Bill Gates, que es el que decía que la economía se iba a desvirtualizar y es el que está comprando la tierra. Claro, yo decía, claro, eso a mí me ha... Claro, de ahí, de la primera idea, de cómo se están haciendo con la capacidad de alimentar el mundo, porque ahí es donde está el poder, también están los datos, también está el capitalismo de plataforma, pero la capacidad que tengas de dar de comer, eso fue, es y será. O que el activo financiero más estable y el que nunca falla en la tierra, también. ¿Por qué? Porque no se puede producir tierra. En la medida que no se puede producir tierra, no se puede devaluar la tierra. A no ser que den con que puedan vender la luna por parcela. Y parece ser que por mucho que lo intenten, como que allí va a florecer poco. Entonces, eso nosotros trabajamos en el día a día, pero yo no quiero renunciar a ser un teórico. Entonces, cuando me viene una idea teórica de esta, digo, hostia, qué potente. Pero claro, si ahora relacionas eso, vas por la 92 y empiezas a ver a los olivos en superintensivos, dices tú, hostia, 2 más 2, 4,5, vamos a ir acercándonos al 4. Y vas viendo lo que está pasando aquí, pues lo que está pasando aquí es que ya se te abren un poco las carnes. Porque desde el siglo XV no tenemos capacidad en muchos sitios
de hacer con nuestra vida lo que queremos, porque hay alguien que ha controlado nuestros recursos y que nos dará la posibilidad de vivir en tu pueblo si eres productivo para él. Eso ha sido históricamente la dependencia e imaginación de las andaluzas y de los andaluces. Pero es que ahora eso no está cayendo en manos de grandes propietarios latifundistas que viven en la Avenida de la Palmera o en Madrid, que está cayendo en manos de fondos de inversión con unas dinámicas, con unas lógicas completamente depredadoras que son bastante peores que las lógicas depredadoras que tenían esos propietarios. Y que en el momento en el que más se habla de la soberanía, de la democracia, creo, y es a donde estoy yendo, que, a ver cómo lo digo, o ponemos encima de la mesa el debate de la propiedad privada, o no va a haber democracia en la vida, aquí a futuro. En la medida en que no tengamos capacidad ninguna de gestionar nuestros recursos, lo que vamos a poder votar son nimiedades, porque verdaderamente lo material no vamos a tener capacidad de toma de decisiones. Y ahí, ¿qué soberanía popular cabe? Ahí, cuando empecé a entrar ahí, y después me hice la pregunta, eso en un mes con trabajo, con familia, y dije, los principales insumos que tenemos un andaluz, ¿no? Cogemos un teléfono, tenemos un banco, energía y comemos, ¿no? A simple vista. ¿Quién controla eso? Y yo me lo tengo que decir. El consumo de productos derivados del petróleo en Andalucía depende de una empresa que se llama Cepsa, es la principal empresa de Andalucía. Cepsa, cuya propiedad es un fondo de inversión de Abu Dhabi. El consumo de energía eléctrica en Andalucía depende mayoritariamente de Endesa. ¿De quién es Endesa? El Estado italiano, a través de ANEL. La distribución alimentaria tiene como agente relevante empresas con sede en Valencia, Mercadona, Madrid, Día o la ciudad francesa de Massy, Carrefour. Y el megafondo de inversión BlackRock tiene un peso brutal en la mayor empresa de telecomunicaciones, que es Telefónica. Y la banca, la Caixa, que es la principal entidad financiera andaluza, está en gran medida también en manos de BlackRock y de otros intereses. ¿Cómo estamos? Y hace 30 años, la generación de economistas de verdad, que hacían economía, hablaban de nuestra economía y hablaban de la dependencia, la marginación de la economía andaluza, de la necesidad que teníamos de la autonomía de Andalucía. Nunca ha habido más dependencia en autonomía. Y nos llamamos comunidad autónoma. ¿Autónoma de qué? Nos comen los conceptos. Entonces, ahora todavía es menos comunidad autónoma. Y fundamentalmente porque nos han marcado que no miremos la economía. O sea, esto de lo que estamos hablando es cotidiano en nuestras vidas. Hablamos de esto en los partidos políticos, en los movimientos sociales, en los flamencos comprometidos, en la cultura comprometida. ¿Hablamos de esto? No, es como que la economía la hacen ellos. La economía la hacemos nosotros. Eso es lo fundamental que yo en ese mes, que fue agosto, yo digo que esto es una investigación de alguien que no se está dedicando ahora mismo a la investigación, que eso es otra. ¿A qué se dedica la economía en las facultades de economía de Andalucía? ¿A qué se dedica la investigación económica en las facultades de economía de Andalucía? Os lo voy a decir. Hacer artículos que tienen que ir a revistas de impacto. Cuando dice una revista de impacto es que no tiene impacto ninguno, porque no la lee ni Dios. Pero que tiene que tener una formulación matemática importante para que te den como científico. Entonces, si tienes 4 ecuaciones diferenciales, va bien, aunque hables de la derivada del pepino. Hay cientos de personas con una capacidad inteligente bastante más que la mía, dedicándose a hacer esas revistas de impacto para que le dé punto y ascienda en la carrera universitaria. Y la economía de Andalucía, a día de hoy, en este verano me he dedicado a estudiar los Next Generation, en agosto. Digo,
Es la única política pública que está llegando a Andalucía, los Next Generation. Pregunto, miro, no hay nada. ¿Quién está analizando los Next Generation? Ni partidos políticos, ni investigación universitaria. Eso es lo que yo, cuando me meto en estas cosas, es lo que más me está sorprendiendo. En el mundo con más información, más preparado, no tenemos análisis diagnóstico de nuestra socioeconomía. Eso es lo más deslumbrante que hay. Que, como dice uno, ¿no? que para explicarnos no hay que mirar la ilustración, hay que mirar en el medievo. Y parece que vamos por ahí. Y se me está poniendo cara de monje, ¿no? Es un poco así, porque además dice, bueno, ¿a quién? O sea, eso ha sido este agosto. Veo un informe pagado por el sindicato ELA, que es de las únicas organizaciones del Estado que está pagando investigación alternativa, a OMAL, que es una organización de multinacionales de América Latina, pero que hace investigación. Y hicieron un informe muy bonito del impacto de los Next Generation en Navarra y País Vasco. Digo, hostia, qué bonito, voy a buscar para Andalucía, ¿no? Y yo soy un cortapegado nato. Nosotros, a partir de 4 resúmenes, eres un creador, ¿no? Va, pum, 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 pum. Y digo, no hay nada. Pregunto, nada. Cuando he publicado el informe en el Facebook, porque Manolo me dice, Óscar, públicalo, me han puesto en el Facebook por privado gente que está trabajando en las mismas consejerías, que desde la gente que está en la consejería tampoco tienen datos. Se están dando cientos de millones de euros a CEPSA, el hidrógeno verde. Bueno, me río por no llorar. Y está pasando ahora. Dentro de 2 años, cuando tengamos la deuda pública elevada, nos dirán que nos hace falta un plan de ajuste. Y ahora mismo, que se lo están gastando y que está yendo a las multinacionales, que el impacto que está teniendo en Andalucía, ustedes me diréis cuál es, salvo impactos como que están arrancando, por ejemplo, a la provincia de Granada, Olivo Centenario, expropiándole contra la propiedad privada, ¿eh? Las multinacionales están yendo contra la propiedad privada. ¿No ve cómo no es tan sagrada? Y entonces, todo esto está pasando. Y claro, lo que te digo, ¿qué es lo que más pues que mi pareja me dice, Óscar, viene, claro, agobiado. Me agobio. No me agobio porque a uno le gusta el flamenco y le gusta el cachondeo, pero tú dices, hostia, pero ¿qué nos está pasando? O qué potente es que hoy hablamos de Cataluña, mañana de Madrid, pasado del Madrid y el otro del Betis, y el otro de no sé qué, y el otro de no sé cuánto, y hay un debate público muy vivo, pero vas por la A92 y no estás viendo lo que están haciendo con tu tierra. Es chungo, ¿eh? Una palabra muy científica, es chungo. Es verdad como tú apuntabas antes, que muchas veces nos decían, pero niño, tú si no sabes de economía no hables. Esto se lo deja a los expertos. Que también lo decían los flamencos, ¿eh? Sí, niño, el flamenco es para... Sí, es una estrategia de mercado. Y de evasión. De mercado. Si eres de Jerez, Cantabria, si no. Claro. Ya estoy haciendo un mercado cautivo. Eso lo han inventado, eso que dicen que lo han inventado las escuelas de negocio norteamericanas, los de Jerez lo sabían, los gitanos de Jerez lo sabían desde mucho tiempo. Lo hacía mucho tiempo. Bueno, venga, sigue. Sí, hay mucho, que es mucho. Es que me enrollo mucho, ¿no? yo me enrollo mucho. Pero es mejor que me guíes tú. Óscar, sobre las relaciones de poder, que por supuesto aparecen y se tratan. En el texto examina, relaciones de poder entre las clases sociales, por supuesto, particularmente entre los propietarios de las tierras y los jornaleros. Es decir, cómo las oligarquías locales han mantenido su hegemonía económica y política que ha bloqueado la movilidad social y ha perpetuado las condiciones de pobreza en Andalucía. Pero, ¿en qué situación estamos ahora mismo? Es decir, hay mucha distancia entre lo que estamos hablando, de lo que tú analizas y el día de hoy. No. A ver, vamos a ver.
yo probablemente me esté dedicando a lo que me estoy dedicando porque yo no iba a poder trabajar en mi pueblo en la vida, aunque fuera doctor en desarrollo local. Yo estudio desarrollo local porque quiero ser economista de pueblo. Y digo, desarrollo local. Después hice la crítica al desarrollo local. Pero yo no iba a trabajar en la agencia de desarrollo local en mi pueblo con el discurso que... Y me avisaron. Hay un control social a día de hoy en todo el medio rural andaluz. Eso es un control social político. Estoy hablando de un pueblo, por lo menos en el mío, que hay industria, que los aceituneros, los señores de las aceitunas son gente con poder, y que si te mueves ahí, como dicen los ingleses, vota con los pies, ¿no? Emigración se llama eso, ¿no? O la de Huelva decía, como le decía, movilidad. La de Huelva, cuando fue ministra de Trabajo, que pidió contra el desempleo la Virgen de Rocío y lo otro fue... Sí. Ay, ¿cómo fue? Entonces, se sabe lo que te pasa en los pueblos si te equivocas de opinión. Eso está pasando a día de hoy. Que antes te podían pegar en la fábrica de torta, ¿no? En el Cortés. Ahora no. Bueno, pero hay un control, lógicamente. Y después ahora hay un control también con el tema de la vivienda, por ejemplo, que estamos viendo, ¿no? Hay un control de renta. La economía capitalista genera escasez. Genera escasez. Si no genera escasez la economía capitalista, no tiene capacidad de generación de beneficios. Entonces, una vez que el suelo lo convierte en escaso, los pisos lo convierten en escasos, aumenta la posibilidad que tienen de extracción de renta. Entonces ahora, a la gente que le han dicho, los pueblos no tienen futuro, vete a la ciudad. En la ciudad vas a tener empleo, pero vas a ser pobre, porque vas a tener que pagar mucho más porcentaje de lo que ganas. Eso es una capacidad de controlar a la gente también. Durante 20 o 30 años te han dicho, métete en una hipoteca. El idioma andaluz es muy rico cuando lo escuchamos, que dice, no te entrampes, niño, no te entrampes. Le decía la abuela economista de verdad al niño que había estudiado economista y no se enteraba de nada. No te entrampes, niño. La trampa es lo que es. Hoy en día es muy difícil tener capacidad. El tema de la libertad, ¿no? Grado de autonomía. ¿Qué grado de autonomía podemos tener hoy en día? Si juegas a lo que te están diciendo ellos. Yo creo que los grados de autonomía van en dirección contraria a lo que nos marque la economía capitalista y la política capitalista. Y va en dirección contraria. Incluso, y esto ya como lo he leído posterior, pero incluso en la necesidad que tenemos, hay un libro de Amador Fernández Sabater que se llama Capitalismo libidinal, que recupera como tenemos que tener otra vez capacidad de influir en nuestros deseos, en nuestros propios deseos. Si venía a un sitio como esto, es política, lógicamente. Esto lo tenemos que politizar. Y en la medida en que seamos capaces de encontrar el bienestar o la felicidad o lo que sea, sin juzgar la economía capitalista, mejoraremos los grados de autonomía. En la medida en que hagamos lo que nos dicen que tenemos que hacer para la felicidad, no hay grado de autonomía posible ahí. Yo creo que eso lo estamos viendo. Estudia una carrera, vete a una capital donde puedas tener oportunidades de trabajo y ahí te desarrollarás. La generación de ahora está viendo lo que es eso, lo que es vivir para un rentista, en proporciones ya estratosféricas, ¿no? Entonces, tenemos que salirnos de ahí. Grados de autonomía siempre hay, pero nos tenemos que salir de esas lógicas. Yo no encuentro lógica de triunfo ni mínimamente mayoritario dentro de la lógica de la economía capitalista. Si te parece, te voy a hacer un par de preguntas más, pero a mí me gustaría abrir porque a veces los amigos que nos acompañan, las amigas que nos acompañan, preguntan cosas más interesantes de las que yo te pueda decir. Sobre el subdesarrollo y atraso económico andaluz, aunque en realidad estamos tocando un poco todos los palos, pero de alguna manera argumenta, se ha entendido bien, que el capitalismo en Andalucía no ha impulsado un desarrollo equilibrado, y que en lugar de ello pues ha contribuido a ese subdesarrollo andaluz del que tanto hablamos
en nuestros foros, en nuestros debates, y que de alguna manera también ha contribuido a mantener una economía que sigue dependiendo en gran medida, tú lo has dicho, de la agricultura intensiva, extensiva, y de las fluctuaciones del mercado y de empresas exteriores sin diversificación ni modernización significativa. Me gustaría comentar algo al respecto. A ver, Manolo Delgado Cabeza siempre ha dicho que nuestro problema no es de atraso económico. Nuestro problema es que la economía capitalista requiere a economías de servidumbre, como es Andalucía, o la africana. Entonces, en la medida en que te abras a ese desarrollo, en lugar de salir del pozo, lo que estás es cavando más en el pozo. Ese modelo de crecimiento económico que se le dice a Mali cuando requieren extraer de allí una mina de diamantes, al final lo que le hace es hundirse más en el pozo. En Andalucía, el rol que nos han dado siempre en la estructura económica a la que hemos pertenecido, ya sea España o ya sea la Unión Europea o sea el mundo, en la medida en que nos creamos que vamos a salir ahí ganando, vamos a aumentar nuestra divergencia económica. Porque las reglas del juego en la economía global es para que unas ganen y otras pierdan. Y a nosotros no nos toca perder como África, pero estamos ahí en la linde. Somos sur del norte. Sur del norte. Entonces nosotros tenemos que generar nuestro modelo, no sé, la palabra desarrollo está ya tan, nuestro modelo de bienestar económico o nuestro modelo de mejora de vida. A nosotros nos dicen, especialízate en agricultura intensiva. Si tienes industria como la naval y demás, juega en los mercados globales y, lógicamente, tienes siempre la costa, nuestro clima y te vas a especializar en turismo. Vale. Tú dices, venga, desarrollo económico con estos parámetros. A lo que me diga el capitalismo global. En eso llevamos 30 o 40 años haciéndolo. La primera, la segunda, la tercera modernización de Andalucía, suena todo esto, jugaba a eso. ¿Hemos mejorado la divergencia? Seguimos con las mayores tasas de desempleo. El dato del otro día, que no se habla, y fue la semana pasada, es que el 37,5% de la población andaluza está en riesgo de exclusión social. 3 millones y pico de personas. Y no es un problema económico. Claro, ¿quién evalúa las políticas de desarrollo que ha habido aquí en los últimos 20 años con estas cifras? No hay evaluación posible. No, te dicen, sigue excavando en el pozo, sigue excavando en el pozo. Intensifica más la agricultura. Más la vamos a intensificar. Más se está intensificando. Y mejora, intensifica el turismo, más turismo. Abre la puerta a los cruceros en Cádiz. Ábrela. ¿Ese es el camino? No, ese es el camino para que la economía andaluza esté al servicio de la economía capitalista global. Pero ¿cómo impacta eso en la vida de la gente que vivimos aquí? Ahí es donde está el quid de la cuestión. Entonces, nuestro atraso no es un atraso porque culturalmente nos guste tomar el sol y trabajemos poco. Que entra, Bueno. que está ahí. Para decir que la causa es que no nos ha llegado el espíritu empresarial. A ver quién está con el espíritu. Emprendedores. Mira, yo siempre digo, las políticas, a nivel local, ha habido política económica local. Ha habido política económica local en los últimos 30 años. Y ha habido con dos bases fundamentales. El desarrollo local y la empleabilidad. El desarrollo local han sido estrategias que han venido de la Unión Europea para decir en los territorios andaluces, pon en valor tu territorio. Todo esto va a sonar. Pon en valor tu territorio. Las personas que están en desempleo porque les falta empleabilidad. Y ahora tú tienes que hacerte más empleable. Ponerte en valor. Ser empresario de ti misma. ¿Os suena todo esto? Si eres una persona desempleada, iba a un Andalucía Orienta. ¿Cuál es el logo de la Andalucía Orienta?
¿Cuál es el logo de la Andalucía Oriental? Un faro. Porque te indicaba que la persona desempleada estaba desorientada. La culpa del desempleo la tienes tú. En un porcentaje muy grande de la gente que trabajaba ahí no era ni socióloga, ni economista, ni antropóloga, eran psicólogas. Que no me estoy metiendo con la gente que trabajaba ahí, ¿eh? Con el dispositivo de política económica local que ha habido aquí. Ahora me diréis, ¿tiene eso relación con la salud mental de la gente? O sea, un problema que es el desempleo, en lugar de decir es un problema social que puede tener factores en la estructura productiva, en la estructura de la tierra, en cómo se ha generado aquí la riqueza, no te dice, culpable eres tú, porque no eres lo suficientemente empleable y tienes que mejorar tu currículum y tienes que ser empresario a ti mismo. Eso se ha hecho, lleva 30 años haciéndose, desde el libro blanco de Delors, el libro blanco de empleo de Delors. Esto no habéis escuchado una crítica en la vida. Y eso es política actual. Pues lo mismo que hacen con las personas, lo han hecho con los territorios. Y han dicho, si la comarca de Guadix va mal, es porque no pone en valor lo suficiente su riqueza, sus valores, su territorio. Porque la globalización da oportunidad a todo el mundo. Y al que le va mal es porque no sabe aprovecharla. Eso es política económica local, que no ha sido confrontada por ninguna ideología aquí. No ha habido ayuntamiento que se haya negado, ni Ocupa. En mi Ocupa hubo un Andalucía Oriental vinculado a un sindicato. No ha habido una crítica a lo que está pasando. Y ese desarrollo local es como la Unión Europea. ¿Quién va a estar en contra de la Unión Europea, ¿no? Y ya en su momento dijimos, estamos en contra de la Unión Europea del capital. O aquí nunca se ha dicho que eso es desarrollo local neoliberal. Que eso es neoliberalismo territorial, que nos han echado a pelear entre los territorios para que le facilitáramos el contexto para que los señores y los fondos de inversión se asentaran mejor en nuestro territorio para extraer mejor la riqueza. Y hemos estado peleándonos nosotros para que nos pongan un Mercadona o que nos pongan no sé qué. Y no hemos sido capaces, no ya de generar una alternativa, sino de diagnosticar la que nos estaban dando. Es que es muy curioso porque ayer me iba a Madrid en un coche compartido de esto, yo lo utilizo, lo BlaBlaCar, y un empresario que venía en el coche venía diciendo, pero es que en Granada se invierte mejor, porque mira, en Jaén no iban a abrir el Decathlon, todo el mundo muy contento, pero no lo ayudaron y se fueron a Granada. O sea, como que aquello hubiera sido la panacea, abrir el Decathlon en Jaén, la economía de Jaén dependía de... Bueno, no sé si abrir ya el turno porque en verdad me responden varias de las preguntas que te tengo en lo que me comentas. Si alguno queréis comentar algo, bueno, estaremos encantados yo de escucharlo y de escuchar a Óscar. A ver, sí, por ahí. ¿Cómo lo ves tú? Mira, en octubre del 21, un alcalde de Alcalá del Valle, Cádiz, que había sido el presidente de la cooperativa y por eso lo conocía, me llama, Óscar, te necesito, falta que Cepsa viene a mi pueblo. En Alcalá del Valle es un pueblo ha tenido una bolsa de emigración muy grande a Francia y desde hace 20-30 años se creó una cooperativa allí que no es una cooperativa con nombre de santo y santa, de las que creó el franquismo, ¿no? Aquellos se llaman los europeos, ¿no? Sí. Porque claro, son de la... Tú vas la semana que viene, en noviembre. ¿Sabes? Y crearon una cooperativa donde en pequeños lotes la gente cultiva espárrago en secano. Y entonces, pues se ha generado como ha asentado a gente, la gente sigue migrando, pero ha asentado bastante gente allí. Pues llega Cepsa, habla con algunos propietarios y querían poner una macroplanta termosolar, esta de energía renovable. El alcalde, o sea, todo le venía dado a estos señores, pero el alcalde más o menos me dice, ¿qué hacemos? Total, que establecimos una estrategia primero de contención, tuvo que hacer, ahora se llamaba una innovación del PEGO, que había que cambiar PEGO,
Y te decían, y busca una alternativa. Y resulta que me pongo con nuestros compañeros de COP57, que es una fuente de recursos enorme, que ya se están valorando cuestiones de comunidades energéticas. Y nos pusimos las pilas con las comunidades energéticas. Allí ahora mismo se paró aquello y ahora mismo hay 200 y pico personas ya del pueblo que se han apuntado a la comunidad energética. Y estamos en un proceso de intentar conseguir una subvención ya para empezar con las primeras placas solares. El párroco del pueblo está apuntado también y dice que en la iglesia se ponen las placas solares porque esa sí que es la luz de Dios. El tío, los antiguos, digo de los antiguos, todavía quedan curas del concilio Vaticano II. El hombre allí callado, y cuando acabamos la asamblea dice, digo, tú te las verás con el arzobispado. Y dice, eso está eso. Sembradísimo. Alternativas hay. Claro, lógicamente, no nos engañemos. Las comunidades energéticas es como el puntito guay que pusieron para decir que hay alternativas a las macroplantas. Claro, las macroplantas vienen con el ejército de abogados, con las capacidades que tienen de captación de recursos. Los PERTE, que son los planes en los que se basa todo esto, lo han hecho ellos mismos, lo han hecho las grandes consultoras, y te han abierto un pequeño hueco en las comunidades energéticas. Hubo una texto de ayuda, de subvenciones de ayuda, que me acuerdo que se llamaba para crear oficinas de transformación socioeconómica para la creación de comunidades energéticas. OTC, Oficina de Transformación Socioeconómica. Yo me leí aquello y yo digo, alguien en Bruselas es de los nuestros. Porque lo que venía la ayuda a decirte, para tú crear una comunidad energética tienes que transformar socioeconómicamente el municipio. Y efectivamente, lo que nosotros hemos trabajado desde el 21 hasta aquí es crear una cooperativa, una comunidad energética, una cooperativa de consumidoras en la que va a generar otra forma de generar, apropiar y consumir energía. Ahí estamos transformando. Porque en la producción, en la distribución, en la apropiación de quién se apropia de esa energía y en el consumo, estamos transformando. Los problemas son innumerables. Todavía estamos trabajándolo entre tres cooperativas, tres líneas. Una más vinculada a la captación de ayuda, ingeniería, abogados, y nosotros desde Talía Andalucía que estamos dinamizando y demás. A ver cómo sale. Comunidad energética hay por muchos otros sitios y se está intentando hacer por otros muchos sitios. Ahí es una alternativa. Lógicamente, cuando te llegan ya con ajicho, yo no sé hasta qué capacidad. Pero sí tengo claro una cosa también, y ya esto desde un punto de vista más a posteriori. Te demuestra que la propiedad privada no es sagrada. Se han cargado, ¿no? Ellos dicen, cuando les interesa la propiedad privada es sagrada, pero si el olivar me interesa, te lo expropio. Vamos a recoger esto, porque en el fondo yo voy que a futuro tenemos que atacar de verdad la sacralidad de la propiedad privada, y lo están haciendo ellos. Y después, pero en la medida en que no tengamos tejidos sociales fuertes, esta gente viene a saco. Y han convertido, pues ahora te encuentras términos de esto, de economía circular, ¿no? Circular es para que el dinero vuelva a puse el impuesto al sol, quito el impuesto al sol y sigo ganando. Esa es la circularidad. Pero, claro, tienen unos gabinetes muy potentes en todos los sentidos. Y lo que venía a decir antes, si no nos vacunamos de el tema económico, en los movimientos sociales, en todos los campos, tenerlo, nos llegan. Yo trabajo en Talayo, que está en Rentería, la sede. En el País Vasco lo tienen más complicado esto. Aparte por las extensiones, ¿no? Aparte por la geografía, lo tienen más complicado, claro, por el tejido social y económico que hay.
Y porque, claro, allí tienen Mondragón, que puede que sea parecido a ellos, pero lo van a hacer de otra manera. Aquí podríamos nosotros jugar con las cooperativas grandes nuestras, si fueran cooperativas menos capitalistas. Pero que hay un cooperativo muy capitalista. En el tema de la vivienda no lo controlo tanto, pero es tan simple como si hay algo en la autonomía municipal es el control del suelo. La autonomía municipal apenas existe, tú no puedes poner los impuestos, pero en los PGO, en la capacidad que tú tienes sobre el suelo del municipio, sí existe una autonomía municipal importante. Si tú desde el municipio el suelo lo conviertes en un bien para el uso y no para el cambio, para el intercambio económico, sino para el uso, lo tienes, aquello es simple, aquello es bastante simple. Pero no solo se basa en la construcción, yo te pongo los materiales, no, es el suelo. El suelo te lo están regalando porque el suelo no se convierte en un bien económico de intercambio, sino un bien para que la gente pueda habitar. Esa es la base fundamental. Esa es la base fundamental. Eso que parece tan simple, pues en ciudades como Barcelona, donde cuando entraron Ada Colau y demás, entró gente en urbanismo que intentaba cambiar los usos del suelo, le ponían gente que le quería pegar, vamos. Es decir, es ir contra el poder de verdad, hoy en día, en el control del territorio, en el control del suelo. Si tú cambias los usos del suelo y hay muchos intereses inmobiliarios especulativos ahí, cuidado que ahora hay mucha mano de obra que está dispuesta a pegarte una paliza por 3.000 pavos. Y eso es verdad, es que esto es verdad. Entonces, claro, estamos hablando de un municipio del medio rural andaluz. Yo estaba pensando con el tema de la vivienda en las grandes capitales, como en realidad lo que está petando es la idea, el capitalismo lo concentra todo. El capitalismo es una máquina de concentrar riqueza, concentrar personas, lo concentra todo. ¿Hasta qué punto van a poder seguir concentrando las poblaciones en las urbes con estas dinámicas? Cuando, además, el que una empresa gane muchos beneficios, la gente puede decir, ¿y a ti qué te importa que ganen mucho dinero? A mí sí me importa. Porque cuando alguien gana mucho dinero, acumula mucho poder. Y no puede haber democracia con desigualdades de poder. Y la acumulación de poder en manos de fondos a día de hoy es tan potente que los gobiernos se las ven y se las desean para cambiar la política de vivienda. Y yo no sé hasta qué punto es posible un cambio de la política de vivienda sin que BlackRock a día de hoy no te machaque el gobierno. Hasta ahí estamos hablando. Pero claro, no es lo mismo cambiar una política de vivienda en el Estado que en los municipios, en lo pequeño. En lo pequeño puedes jugar. Siempre que consideres que el suelo no es una mercancía, sino que el suelo es un bien para el uso de la ciudadanía. Y voy al tema de la cooperativa de Marinaleda. El tema de la cooperativa de Marinaleda es el claro ejemplo que yendo contramano te va a ir mejor en la economía capitalista. El ejemplo básico que no haciendo lo que te digan, te va a ir mejor. Desde hace 30 o 40 años te dicen propiedad privada en la agricultura, tecnifica, conviértete en lo que te diga la política agraria comunitaria. La política agraria comunitaria te va a dar dinero, te sostiene. Pues llegan meses, hace unos meses, que las agriculturas europeas están a punto de petar. O por lo menos económicamente están con muchos problemas.